Pues muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a esta nuestra sesión de nuestra unidad de aprendizaje de contratos, títulos y operaciones de crédito. Su servidor, doctor Héctor Perfecto Molina Reina, tendré nuevamente el gusto, el honor, el privilegio, el placer de estarlos acompañando en esta maravillosa unidad de aprendizaje. Estimadísimo Emiliano, ¿me confirma si me escucho, si se visualiza mi pantalla, por favor? Sí, maestro. Muy amable, estimadísimo Emiliano. Pues vamos a continuar dentro de nuestra sección novena en lo relativo a acciones y derechos que nacen de la falta de aceptación, así como de la falta de pago. Tenemos en nuestro artículo 150 que la acción cambiaria se ejercita primeramente en caso de falta de aceptación o de una aceptación parcial. En segunda instancia, en caso de falta de pago o de un pago parcial. Y como tercera fracción, cuando el girado o el aceptante fueren declarados en estado de quiebra o de concurso. Pues bien, en los casos de las fracciones primera y tercera, la acción puede deducirse aún antes del vencimiento por el importe total de la letra o tratándose de una aceptación parcial por la parte no aceptada. Continuando con el artículo 151, la acción cambiaria es directa o de regreso. Es directa cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas. De regreso, cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Continuando con el artículo 152, mediante la acción cambiaria, el último tenedor de la letra puede reclamar el pago como primera fracción del importe de la letra, como una segunda fracción de los intereses moratorios
al tipo legal desde el día del vencimiento. Y como tercera fracción de los gastos de protesto y de los demás gastos legítimos. Como cuarta fracción del premio de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra y la plaza en que se la haga efectiva, más los gastos de situación. Cabe mencionar que si la letra no estuviere vencida de su importe, se deducirá el descuento calculado al tipo de interés legal. Prosiguiendo con el artículo 153, el obligado en vía de regreso que paga la letra tiene derecho a exigir por medio de la acción cambiaria, primeramente, el reembolso de lo que hubiera pagado, menos las costas a que haya sido condenado. Como segunda fracción, los intereses moratorios al tipo legal sobre esa suma desde la fecha de su pago. Como tercera fracción, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos. Y como una cuarta fracción, el premio del cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso, más los gastos de situación. Continuando con el artículo 154, el aceptante, el girador, los endosantes y los avalistas responden solidariamente por las prestaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, en donde el último tenedor de la letra puede ejercitar la acción cambiaria contra todos los obligados a la vez o contra alguno o algunos de ellos, sin perder, en ese caso, la acción contra los otros y sin una obligación de seguir el orden que guardan sus firmas en la letra. Asimismo, el mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado la letra en contra de los signatarios anteriores y del aceptante y de sus avalistas.
Continuando con el artículo 155, exceptuados aquellos con quienes se hubieren practicado los protestos de letras, tanto por falta de aceptación como de pago, pues serán notificados a todos los demás que hayan intervenido en la letra por medio de instructivos que les serán remitidos por el notario, por el corredor o por la primera autoridad política que autoricen los protestos. Cabe señalar que a los interesados en las letras que residan en el mismo lugar en donde se practique el protesto, les será notificado en la forma expresada y al día siguiente de haberse practicado, a los que residan fuera del lugar, les será remitido el instructivo por el más próximo correo, bajo certificado y con las direcciones indicadas por ellos mismos en la letra. A continuación del acta de protesto, el que lo haya autorizado hará constar que aquel ha sido notificado en la forma y términos previstos por este artículo. Asimismo, la inobservancia de las obligaciones anteriores sujeta al responsable al resarcimiento de los datos y perjuicios que la omisión o retardo del aviso causen a los obligados en vía de regreso, siempre que hayan cuidado de anotar su dirección en el documento. Asimismo, en la misma responsabilidad incurrirá el último tenedor de la letra que no dé los avisos prescritos en el caso del artículo 141. Continuando con el artículo 156, tanto el girador como cualquiera de los endosantes de una letra protestada podrán exigir, luego que llegue a su noticia el protesto, que el tenedor reciba el importe con los gastos legítimos
y les entregue la letra y la cuenta de gastos. Si al hacer el reembolso concurriere el girador y los endosantes, será preferido el girador y concurriendo solamente los endosantes, el de fecha anterior. Continuando con el artículo 157, el último tenedor de una letra debidamente protestada, así como el obligado en vía de regreso que la haya pagado, puede cobrar lo que por ella les deban los demás dignatarios. Como primera fracción, cargándoles o pidiéndoles que les abonen en cuenta con el importe de la misma, el de los intereses y gastos legítimos. O bien, como señala la fracción segunda, girando a su cargo y a la vista en favor de sí mismos o de un tercero por el valor de la letra aumentado con los intereses y gastos legítimos. Cabe mencionar que en ambos casos el aviso o la letra de cambio correspondientes deberán ir acompañados de la letra original de cambio con la anotación de recibo respectiva del testimonio o copia autorizada del acta de su protesto y de la cuenta de los intereses y de los gastos, incluyendo, en su caso, el precio del recambio. Continuando con el artículo 158, para los efectos de lo dispuesto por el artículo anterior y por los artículos 152, fracción cuarta, y 153, fracción cuarta, el precio del recambio se calculará tomando por base los tipos corrientes del día del protesto o del pago en la plaza donde éste se hizo o debió de hacerse. El artículo 159 nos menciona que todos los que aparezcan en una letra de cambio subscribiendo el mismo acto responden solidariamente por las obligaciones
nacidas de esto. El pago de la letra por uno de los signatarios en el caso a que este artículo se refiere no confiere al que lo hace respecto de los demás que firmaron en el mismo acto, sino los derechos y las acciones que competen al deudor solidario contra los demás obligados, pero deja expeditas las acciones cambiarias que puedan corresponder a aquel contra el que el aceptante y los obligados en vía de regreso precedentes y las que le incumban en los términos de los artículos 168 y 169 contra el endosante inmediato anterior o contra el girador. Continuando con el artículo 160, la acción cambiaria del último tenedor de la letra contra los obligados en vía de regreso caduca primeramente por no haber sido presentada la letra para su aceptación o para su pago en los términos de los artículos 91 al 96 y 126 al 128. Como segunda fracción, por no haberse levantado el protesto en los términos de los artículos 139 al 149. Como tercera fracción, por no haberse admitido la aceptación por intervención de las personas a que se refiere el artículo 92. Fracción cuarta, por no haberse admitido el pago por intervención en los términos de los artículos 133 al 138. Fracción quinta, por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que sigan a la fecha del protesto o en el caso previsto por el artículo 141, al día de la presentación de la letra para su aceptación o para su pago. Y fracción sexta, por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptante o porque haya de prescribir esa acción dentro de los 3 meses siguientes a la notificación de la demanda. Continuando con el artículo 161, la acción cambiaria
del obligado en vía de regreso que paga la letra de cambio contra los obligados en la misma vía anteriores a él, caduca, de acuerdo a la primera fracción, por haber caducado la acción de regreso del último tenedor de la letra de cambio, de acuerdo con las fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y sexta del artículo anterior. Segunda fracción. Por no haber ejercitado la acción dentro de los 3 meses que sigan a la fecha en que se hubiera pagado la letra con los intereses y gastos accesorios, o a la fecha en que le fue notificada la demanda respectiva, si no se allanó a hacer el pago voluntariamente. Y fracción tercera, por haber prescrito la acción cambiaria contra el aceptar, o porque haya de prescribir esa acción dentro de los 3 meses que sigan a la notificación de la demanda. Voy a mencionar que en los casos previstos por el artículo 157 se considerará como fecha de pago para los efectos de la fracción segunda de este artículo la fecha de la anotación de recibo que debe llevar la letra pagada, o en su defecto la del aviso o la de la letra de resaca a aquel precepto se refiere. Continuando con el artículo 162, el ejercicio de la acción en el plazo fijado por las fracciones quinta del artículo 160 y segunda del artículo 161 no impide su caducidad, sino cuando la demanda respectiva hubiere sido presentada dentro del mismo plazo, aun cuando lo sea ante juez incompetente. El artículo 163 nos menciona que la acción cambiaria de cualquier tenedor de la letra contra el aceptante por intervención y contra el aceptante de las letras domiciliadas caduca por no haberse
levantado debidamente el protesto por falta de pago o en el caso del artículo 141 por no haberse presentado la letra para su pago al domiciliatario o al aceptante por intervención dentro de los 2 días hábiles que sigan al vencimiento. Continuando con el artículo 164, los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden, sino en caso de fuerza mayor y nunca se interrumpe. El artículo 165 nos menciona que la acción cambiaria prescribe en 3 años contados, de acuerdo a la primera fracción, a partir del día del vencimiento de la letra o en su defecto, de acuerdo a la segunda fracción, desde que concluyan los plazos a que se refieren los artículos 93 y 128. Continuando con el artículo 166, las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo el caso de los signatarios de un mismo acto, que por ello resulten obligados solidariamente. Asimismo, la demanda interrumpe la prescripción, aun cuando sea presentada ante juez competente. Continuando con el artículo 167, la acción cambiaria contra cualquiera de los signatarios de la letra de cambio es ejecutiva por el importe de este y por el de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que reconozca previamente su firma el demandado.
Contra ella no pueden oponerse sino las excepciones y defensas enumerados en el artículo número 8. El artículo 168 nos indica que si de la relación que dio origen a la emisión o a la transmisión de la letra de cambio se deriva alguna acción, tal subsistirá a pesar de aquellas, a menos que se pruebe que hubo novación. Esa acción debe intentarse resustituyendo la letra de cambio al demandado y no procede sino después de la letra de cambio que hubiera sido presentada inútilmente para su aceptación o para su pago conforme los artículos 91 al 94 y de los artículos 126 al 128, en donde para acreditar tales hechos y salvo lo dispuesto en el párrafo que sigue, podrá suplirse el protesto por cualquier otro medio de prueba si la acción cambiaria se hubiere extinguido por prescripción o por caducidad, el tenedor solamente podrá ejercitar la acción causal en caso de que haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado conserve las acciones que en virtud de la letra pudieran corresponder. Por otro lado, el artículo 169 señala que extinguida por caducidad la acción de regreso contra el girador, el tenedor de la letra que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria o causal contra los demás signatarios, puede exigir el girador la suma de que se haya enriquecido en su daño. Cabe mencionar que esta acción prescribe en un año, contado desde el día en que caducó
la acción cambiar. Continuando con el capítulo tercero, denominado el pagaré. En el artículo 170 nos menciona que el pagaré debe de contener, de acuerdo a la fracción primera, la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento. De acuerdo a la segunda fracción, el pagaré debe de contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero y según la fracción tercera, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. De acuerdo a la fracción cuarta, el pagaré debe de contener la época y el lugar de pago. De acuerdo a la fracción quinta, el pagaré debe de contener la fecha y el lugar en que se suscriba el documento. Y sexta, el pagaré debe de contener la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Continuando con el artículo 171, si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista si no indica el lugar de su pago. Se tendrá entonces como tal el del domicilio del que lo suscribe. El artículo 172 nos indica que los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben de ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solamente tendrá el efecto de fijar la fecha de vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final del artículo 82. Adicionalmente, si el suscriptor omitiere la fecha de la vista, podrá entonces consignarla el tenedor
Continuando con el artículo 173, el pagaré domiciliado debe de ser presentado para su pago a la persona indicada como domiciliatario y a falta de domiciliatario designado, al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. Cabe mencionar que el protesto por falta de pago debe de levantarse en el domicilio fijado en el documento y su omisión cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, producirá la caducidad de las acciones que por el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. Salvo ese caso, el tenedor no está obligado para conservar sus acciones y derechos contra el suscriptor, ni a presentar el pagaré a su vencimiento, ni a protestarlo por falta de pago. El artículo 174 nos indica que son aplicables al pagaré en lo conducente los artículos 77, párrafo final, artículos 79, 80, 81, 85, 86, 88, 90, 109 al 116, 126 al 132, 139, 140, 142, 143, párrafo segundo, tercero y cuarto, 144, párrafo segundo y tercero, 148, 149, 150, fracciones segunda y tercera, 151 al 162 y 164 al 169, en donde para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos
El descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en este o, en su defecto, al tipo legal y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos. A falta de esa estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento y en defecto de ambos, al tipo legal. Cabe mencionar que el suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas previamente, salvo el caso de los artículos 168 y 169, en que se equiparará al girador. Muy bien, pues prosiguiendo con el artículo, más bien el capítulo cuarto, denominado del cheque, sección primera del cheque en general. El artículo 175 nos señala que el cheque solamente puede ser expedido a cargo de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libere a cargo de otras personas no producirá efectos de título de crédito. Cabe mencionar que el cheque solamente puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en alguna institución de crédito, sea autorizado por esta para librar cheques a su cargo, en donde la autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al librador esqueletos especiales para la expedición de cheques o le acredite la suma disponible en cuenta de depósito a la vista.
Por otra parte, en el artículo 176 nos señala que el cheque debe de contener, de acuerdo a la primera fracción, la mención de ser cheque inserta en el texto del documento. De acuerdo a la segunda fracción, el cheque debe de contener el lugar y la fecha en que se expide. De acuerdo a la tercera fracción, el cheque debe de contener la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Según la fracción cuarta, el cheque debe de contener el nombre del librado. De acuerdo a la fracción quinta, el cheque debe de contener el lugar de pago. De acuerdo a la fracción sexta, el cheque debe de contener la firma del librador. Prosiguiendo con el artículo 177, para los efectos de las fracciones segunda y quinta del artículo anterior, y a falta de indicación especial, se reputarán como lugares de expedición y de pago, respectivamente, los indicados junto al nombre de librador o de librado, en donde si se indican varios lugares, se entenderá designado el escrito en primer término y los demás se tendrán por no puestos. Si no hubiere indicación de lugar, entonces el cheque se reputará expedido en el domicilio del librador y pagadero en el de librado. Y si estos tuvieren establecimientos en diversos lugares, entonces el cheque se reputará expedido o pagadero en el del principal establecimiento de librador o de librado
respectivamente. Pues muy bien, mis queridos estudiantes, Camila Cervantes, Dayana Vianey, Emiliano, Jesús de los Santos, José Manuel, Maricruz Gutiérrez. Vamos a hacer aquí una pequeña pausita, no sin antes agradecer infinitamente a Camila Cervantes Sánchez, que este fin de semana subió por ahí un par de actividades que ya han sido evaluadas para que pues continúe con el buen trabajo, estimada Camila, y pues los demás que todavía nos falten, para que por favor ahí puedan ir avanzando con esos pendientillos, por favor. Les agradezco Sí, maestro, mucho, ya trataré de ponerme al corriente con las tareas. le agradezco mucho, estimadísima Maricruz, y espero que todos tengan un grandioso día. Sí, profe, igualmente tenga buen día. Igualmente. Gracias, bonito día a todos y continúen, por favor, con su buen trabajo. Gracias. Muy buenas tardes. Buenos días todavía, estimadísima Andrea Puc. ¿Cómo estás? Hola, profe, buenos días. Bien, ¿y usted? Buenos días. Bien, bien, también, estimadísima Andrea. Justo recién acabamos de concluir la sesión. No sin antes, pues obviamente agradecerles mucho que a los que ya han estado subiendo sus actividades correspondientes a plataforma, a los que no lo han hecho aún, para que por favor ahí tan pronto puedan ir subiendo sus actividades, ¿no? Sí, profe, claro, gracias. Al contrario, estimadísima Andrea, y espero que tengas un extraordinario día. Gracias igualmente. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego.